Hola, bendiciones. Es para mí un honor, es de mucha alegría compartir la palabra del Señor. Estos son momentos con Dios y voy a orar para que el Señor esté ayudándonos en esta reflexión de la palabra para hoy. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro a ti, oh Dios, dándote las gracias por todo lo que tú nos regalas cada día, cada momento que pasa. Señor, gracias porque estamos con salud, estamos bendecidos. Señor, gracias por todo. Dios mío, en esta hora te pido que aquellas personas que ven este video, que oyen, Señor, tu palabra, sean sanados espiritualmente y físicamente, Señor, que sean salvados, Señor, y que tu palabra les edifique para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos con la segunda parte de los efectos o resultados de la palabra de Dios. Lo que hace la palabra de Dios en la vida del hombre. Pues la palabra del Señor, como todos sabemos, la Biblia es el libro de los libros, es el libro de excelencia, es el mejor libro que puede existir en el mundo, es el libro que trae sabiduría, que trae sanidad, que trae libertad, que trae alegría, que produce vida, en fin, tiene una cantidad de resultados que son incontables. En el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, el verso 4, el Señor Jesús dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Aquí comienza una advertencia que el Señor Jesús hace para que tengamos en cuenta. A través de su palabra Él nos advierte claramente que miremos que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor Jesús, diciendo yo soy el Cristo. Nos advierte contra los falsos, contra las falsos cristos. Pero también en 1 Corintios, el capítulo 3, el verso 18, también el Señor nos exhorta y dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aquí también nos hace una exhortación a no engañarnos a nosotros mismos. Comienza la palabra del Señor. Los resultados que nos da la palabra del Señor aquí es a estar siempre alertas, a estar pendiente de que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos, estemos pendientes de nuestras vidas y tampoco nos dejemos engañar. Bien, entonces tenemos una serie de resultados que hace la palabra de Dios en la vida del hombre. Que Dios deja la palabra del Señor plasmada para que cada persona, para que cada hombre, cada mujer, cada niño, cada adolescente estudie, mire la palabra del Señor y vea y pueda disfrutar de todas las maravillas que el Señor tiene. Entonces, nos enseña la condición moral de los seres humanos. En el libro de los Hebreos, el capítulo 4, el verso 12, nos dice el Señor así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al Señor. Que aquí nos revela la condición moral del hombre. La palabra de Dios corta quiere decir que a todo el mundo le habla. No se queda
que es el presidente, que es el hombre más rico de la tierra, que es el rey, que es el Señor más respetado del mundo. Mire, el Señor, nuestro gran Dios, el Dios omnipotente, nuestro Dios todopoderoso, habla a través de la palabra a todo el mundo. Aquí nadie puede zafarse porque la palabra de Dios le habla a todo el mundo. Contiene promesas de sanidad. En Jeremías 33:6, el Señor dice que nos enviará medicina, nos sanará, nos curará, dice el Señor. Dice el Salmo 103 que Él es el que nos sana todas nuestras dolencias, el que sana todas nuestras dolencias. Isaías 53, el verso 4, dice el Señor: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 24, dice también el Señor que por sus heridas fuiste sanados. O sea, la palabra de Dios trae sanidad a nuestras vidas. Nos habla de que nosotros fuimos sanados por las heridas del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra y nos apropiamos de esas promesas, recibimos en nosotros esa sanidad a nuestra vida. Nos aconseja vivir en santidad. En Efesios 5, del 10 al 12, y en primera de Pedro 1, 15 y 16 nos dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces allí el Señor nos habla de la santidad, de nosotros apartarnos del pecado y vivir para el Señor. La palabra de Dios exhorta a los hijos a obedecer a los padres. Dice en Efesios 6, 1 al 2, aquí dice el Señor que hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí nos da una promesa, dice el Señor, para que te vaya bien en la tierra y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el Señor tiene promesa para los hijos. Aquí nos enseña la palabra del Señor que debemos honrar a nuestros padres. Los hijos aprenden en la palabra a honrar a los padres, pero también exhorta a los padres a corregir a los hijos, a disciplinarlos con amor. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, en amonestación, en la amonestación del Señor. Los padres deben aprender a corregir los hijos con amor, con la disciplina del Señor, no ser humillantes con ellos, colocándoles 2, 3 horas de oración de rodillas, no amenazándolos con la palabra, injuriándoles con palabras soeces, con palabras fuertes. No, el Señor dice, castiga en Proverbios dice: castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure su alma para destruirlo. Entonces aquí enseñan los padres cómo corregir a los hijos. Esos son los efectos cuando un hijo lee la palabra del Señor, aprende a honrar a sus padres. Cuando un padre lee la palabra de Dios y la practica, aprende a disciplinar a sus hijos. Enseña a los empleados a ser obedientes a sus patrones. En Efesios capítulo 6, del 5 al 8, puedes leer la Biblia, abrir tu Biblia que tienes allí en tu casa y mirar el capítulo 6, del verso 5 al 8. Aquí habla a los siervos que sean sujetos a sus amos, que no sean respondones, que no sean groseros. La palabra de Dios nos enseña, mire cómo es de bonita la palabra del Señor. Nos enseña cómo comportarnos nosotros en nuestros trabajos.
Y enseña a los patrones a tener cuidado con sus empleados, a tener a sus amos, dice la versión Reina Valera. Les enseña a tener cuidado con sus siervos, con sus empleados, a no ser injustos con ellos. Y aquí la palabra del Señor también nos enseña al cristiano a tener buena postura frente a los ataques espirituales. En Efesios el capítulo 6, del 10 al 18, allí toma una metáfora, nos enseña el apóstol a los efesios, le enseña toma un ejemplo de un soldado romano del siglo I y lo pone allí y comienza desde la cabeza, desde el yelmo hasta los pies, todo enseñándole como un cristiano. Pues nuestra lucha no es contra sangre y carne, nos dice el Señor, sino contra principados, contra huestes de maldad, ¿sí? Contra demonios que se levantan. Ellos son los que toman a las personas para injuriarnos, para atacarnos, para prohibirnos, para no dejarnos predicar contra el pecado. Ellos son los que toman a las personas para atacar nuestra fe, para tentarnos. Entonces aquí nos enseña a tener una postura y nos dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Siempre tenemos que hablar la verdad, siempre tenemos que mantener esa postura, pues el soldado se amarraba bien el cinto allí para sostener las armas para que no se le cayeran. El cristiano tiene que mantener firme, siempre firme la palabra, la verdad, la palabra siempre, la verdad en sus vidas, puesto que cuando dice estad firmes, termina una batalla y no podemos descansar, tenemos que estar firmes esperando y presentar esa postura de seguir luchando, porque nuestra lucha, como dice, no es contra carne y sangre, amado hermano, no es sino contra principados, contra demonios. Y esto no lo entiende mucha gente, no lo entiende mucho cristiano, no entiende y por eso es víctima del enemigo. Nos enseña a practicar constantemente la verdad, la justicia, a ser justos nos enseña a predicar el evangelio y a practicar y a predicar el evangelio. Nos enseña a mantener esa fe viva en el Señor y nos enseña también a tener en cuenta esa salvación que hemos recibido, a tenerla con mucho cuidado en nuestra mente, a tener el yelmo cubría toda la parte de la cabeza, en nuestra mente debe estar protegida con la palabra del Señor, textos, pensamientos cristianos, pensamientos buenos en nuestra mente, nuestro corazón. Estudiar, amar y vivir la palabra de Dios. Debemos todos los días de leerla para ser sabios, para conocer profundamente a Dios. Debemos de creerla para ser salvos y vivirla para ser santos. Si nosotros la vivimos, podemos ir apartándonos del pecado todos los días. Y también nos enseña a orar en San Juan 11, el capítulo 1, el versículo 1. Dice, los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor les enseñó el Padre Nuestro, que es una guía para orar. Es la manera como nosotros debemos dirigirnos al Padre en el nombre del Señor. Exaltar al Señor, exaltarlo y luego pedirle a Él que se haga su voluntad. Y nos enseña a suplicar, a orar, a suplicar en el Espíritu. Allí nos enseña que nosotros debemos estar siempre
velando en oración por los santos, orando por aquellos hermanos que hay en otras partes del mundo. No importa que no sea de nuestra misión, nuestro deber, nos enseña el Señor es a orar para que la palabra de Dios corra, que nada le detenga, orar por otros pastores, orar por los misioneros, orar por los hermanos que están en las cárceles, orar, suplicarle al Señor, a hacer como dice Romanos, que hemos de pedir como sabemos que hemos de pedir. El Espíritu Santo dice que nos ayuda con gemidos indecibles. O sea, que el Señor nos ayude en las súplicas, que el Espíritu Santo nos ayude en esas oraciones que suban al Padre por aquellos hermanos necesitados. Y aquí aprendemos la palabra del Señor. Nos trae muchas bendiciones, son muchísimas las bendiciones. Nos hace maestros la palabra del Señor, nos hace discípulos, nos hace a nosotros misioneros la palabra del Señor, nos hace a nosotros sabios si nosotros la leemos, la creemos y la vivimos. Termino con este texto que está en Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es perfecto, su palabra es perfecta. El Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. La palabra de Dios es perfecta, intachable, es indestructible. Tu amigo que tienes una Biblia en tu casa, no la dejes cerrada. Ve allí lo que Dios te habla. Busca en los libros de los evangelios y allí está la palabra de Jesús que habla a tu vida, que habla a nuestros corazones. No deje tu Biblia cerrada. Empieza a leer la palabra del Señor y verá los resultados que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas grandes. A veces nosotros tenemos ese tesoro, la palabra de Dios, guardado, tan guardado, y no la leemos, no la abrimos, no la tocamos. Recuerdo que mi padre, cuando no conocía a Cristo, él tenía la Biblia muy forrada, guardada, donde nadie se la tocara porque era libro sagrado, pero no sabía profundamente los planes de Dios, no los conocía. Un día yo fui y cogí esa Biblia y empecé a leer y me di cuenta de los juicios que Dios traía para este mundo y empecé a necesitar de Dios. Y cada día me daba cuenta que la palabra de Dios me hablaba. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene propósitos contigo. Lee la palabra. Acude a Cristo, abre el corazón a Dios y deje que la palabra moldee tu vida. Deje que la palabra de Dios haga efectos que Dios quiere traer grandes resultados para tu vida. Hermano, deje que la palabra de Dios te edifique. Lee la palabra, busca a Dios a través de la palabra. Llena de esta palabra porque ella es dulce como la miel. Dios te bendiga.